¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes. Una muy buena y excelente noche. Mi nombre es Enrique C. Moreno y les agradezco mucho estar en este espacio, su espacio que es Estudio 04. El día de hoy, en un Estudio 04 especial, porque tenemos entrevista con el maestro Raimundo Espinosa. Si usted no vio la entrevista del día de ayer, también se la recomiendo, porque es mucho lo que le tenemos que preguntar al profesor, es mucho del trabajo que ha tenido y el día de ayer, en verdad, no tuvo desperdicio. Lo que nos ha comentado como profesor, como servidor público y la idea que tiene incluso de justicia no tiene desperdicio. Es más, le agradezco también al equipo de trabajo del profe y al profe haber puesto ese short y le agradecemos porque eso también nos ayuda a nosotros a que vayan conociendo no solamente ese gran, porque tengo que decirlo así, chéquelo en X Twitter, el concepto de justicia que comentó el día de ayer no tiene desperdicio y le agradezco también mucho, es una manera de ayudarnos, mi estimado profe, y creo que en verdad fue un gran concepto. Antes de iniciar, tenemos ya tras bambalinas al maestro Raimundo. Nada más permítanme darle la entrada a mi estimado Richard Robinson. Adelante, mi estimado Richard, bienvenido. Sí, hola, muy buenas noches, Quique, muy buenas noches a toda la audiencia. Pues sin duda, ya el maestro Raimundo nos dio algunos aspectos muy importantes y hoy conoceremos más de su muy amplia trayectoria y sus muy excelentes propuestas, y pues el compartirlas con ustedes va a ser un agasajo. En verdad les recomiendo que escuchen sus propuestas, que las atiendan y que las analicen. ¿Sí? Es correcto. Y antes de darle la entrada, sí comentar algo, Richard, que tuvimos comentarios fuera en el correo electrónico hacia la entrevista y nos dieron muy buenas referencias tanto del maestro como agradeciendo que la entrevista permitió profundizar un poco más en cosas que que la gente no conocía del maestro Raimundo. Les invito a que también en otros espacios, en otros medios, la propia Meme Yamel, Contralínea, el propio Ricardo Sevilla han entrevistado también al profe y eso les permitirá conocer todavía aún más del vasto trabajo que tiene. Pero por favor, vean la que tuvimos el día de ayer y chéquense esta que no tiene desperdicio. Sin más ni más, déjenme por favor darle la entrada ya al maestro Raimundo Espinosa. Lo agregamos, profe Raimundo. Excelente noche, bienvenido. Adelante. ¿Cómo están, Enrique, Ricardo? Pues un gusto para mí estar con ustedes esta noche para pues seguir platicando porque pues hay muchos temas, ¿no? La verdad es que no nos da el tiempo. Yo les agradezco mucho la paciencia y por supuesto la apertura que han tenido. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Listo para lo que quieran que platiquemos. No se preocupe, al contrario, profe, le agradecemos mucho porque sé que usted anda de Tony Son, anda de vuelta de un lado a otro. Hoy estuvo en diferentes partes desde la mañana, entonces le agradecemos mucho que esté todavía con esta energía y al pie del cañón para estar en la entrevista. Profe, si me lo permite, vamos a iniciar y comentarle rápidamente a la gente. El día de ayer tuvimos entrevista con el profesor Raimundo y comentábamos aquí una situación que nos llamó muchísimo la atención el día de ayer y esta fue platicando sobre los diferentes temas, le preguntábamos al maestro qué sucedía, qué pasaba con la Suprema Corte. Quiero iniciar con este primer tercio que hicimos el día de ayer y si me lo permiten, Richard, profesor, quisiera iniciar preguntándole, ayer nos comentaba por qué estar en la Suprema Corte, nos dio ahí una explicación muy interesante al respecto y que reitero, no se pierdan esa entrevista, pero ahorita quisiera preguntarle a usted, ya siendo ministro, ayer nos comentó por qué ser ministro, pero ya siendo ministro, usted dijo algo muy importante. Hay que pensar diferente. Profe, le quisiera preguntar, ¿cómo tendría que pensar o analizar? ¿En qué parte tiene que ser diferente? ¿En qué puntos usted ha visto que se ha fallado y que tiene que haber ese cambio, si me lo permite decirlo, revolución de las conciencias? Adelante. Gracias. Mira, yo he sido muy crítico. Yo pertenezco a una tradición de pensamiento jurídico crítico, pues de alguna manera con cierto asiento en México, pero también en América Latina y además pues con redes mundiales, ¿no? Yo pertenezco a ese grupo. Soy parte del grupo Claxo de pensamiento jurídico crítico, ¿no? He sido parte de crítica jurídica aquí en México y de varias pues organizaciones y espacios pues de reflexión crítica sobre el derecho. Entonces, es una reflexión que es pues marginal, hasta ahora ha sido completamente marginal en la academia y por supuesto en términos prácticos pues desconocida. Ahora que he podido yo empezar a hablar y que los medios me han convocado pues han tenido esta apertura, pues es que se está escuchando esto, pero no es algo que yo haya inventado, son cosas que tienen una tradición de reflexión y mucha gente ha participado en esto, ¿no? Pues bueno, ¿a qué me refiero? Si nosotros queremos una justicia diferente, necesitamos tribunales diferentes. Pero para tener tribunales diferentes, necesitamos jueces, juzgadores, ministros, magistrados diferentes, ¿no? Pero eso no lo podemos lograr
si se siguen formando en las escuelas de derecho, en los institutos de capacitación, en los centros de formación judicial, de la misma manera, con los mismos métodos, con los mismos criterios, con los mismos conceptos. No lo vamos a lograr. A mediano y largo plazo es insustentable. No vamos a poder llevar esta reforma judicial que implica la democratización del Poder Judicial mucho más lejos. Para hacerlo, tenemos que impactar en la educación jurídica, ¿no? En concreto, ¿qué? Bueno, es bien diferente cuando un abogado que tiene cierta conciencia social, que tiene además un compromiso con ciertas causas, ¿no? Y que además tiene la competencia técnica, ¿no? Tiene la capacidad técnica para trabajar pues como abogado y tiene estas otras cualidades. Por supuesto que es muy diferente a un abogado que únicamente pues ve su trabajo y se ve a sí mismo como un mero técnico, ¿no? Como alguien que tiene que estar resolviendo casi que ecuaciones matemáticas, ¿no? Y no se ubica, pues, dentro de contextos sociales más amplios donde emerge el derecho. Son dos visiones bien distintas. En una de ellas, pues, el abogado está inmerso en la sociedad, porque el derecho forma parte de la sociedad y lo que él hace es ser una mediación práctica entre el derecho y la gente a la que se le aplica el derecho, ¿no? En contextos determinados. Del otro lado, lo que nosotros tenemos pues son abogados completamente ensimismados, abogados que no voltean a ver al prójimo, abogados que por supuesto no pueden generar ninguna empatía, que ni siquiera son capaces de hablarle a la gente, tampoco la pueden escuchar, porque solo hablan consigo mismos, ¿no? Y están más preocupados por sus propias carreras y el beneficio personal que pueden adquirir en un trabajo en donde muchas veces, lamentablemente, pues aparecen simplemente como mercenarios de la justicia, ¿no? Prostituyendo la labor que hace un abogado. Esa es la realidad. Si nosotros seguimos formando y fomentando este perfil de abogado, imagínense cuando llegan a ser operadores judiciales en qué se convierten. Si todavía les meten más todavía les meten en la cabeza que ellos para actuar conforme a respetar la independencia judicial, el principio de imparcialidad, pues ellos para mantenerse en estado puro, pues deben alejarse de la sociedad y no tener nada que ver con nada. Ese problema se viene arrastrando y se ve en la manera en la que trabajan los poderes judiciales. Es parte de la crisis que estamos tratando de enfrentar, ¿no? Si nosotros queremos una justicia distinta, debemos cambiar esta forma de entender el derecho y de imaginarnos a nosotros, los abogados, y al derecho mismo, pues dentro de la sociedad y sobre todo dentro de procesos de transformación social. A eso es a lo que me refiero. Excelente. Le agradezco, profe. Canijo, ya no tirando mis notas, perdóneme. Excelente, le agradezco y comparto con usted. Solamente quiero tomar aquí algo y recalcar. Me gustó mucho esto que dijo. Estos abogados que no solamente tienen que ser técnicos, que no solamente hay que hablar en abogañol para saber quién habla mejor abogañol al respecto y que la gente no te entienda nada. Se vuelve eso personalizado. Y esto último, el derecho es parte de la sociedad y tiene que estar ahí, tiene que impactar en verdad. Esto es importantísimo y que no se debe de olvidar, porque a veces, si usted lo ha visto, con algunos personajes se menciona, pero en la práctica no se realiza, desgraciadamente. Comparto con usted, profe. Le agradezco. Mi estimado Richard, tenías ahí una pregunta, si me lo permites, por favor, Richard. Sí, así es. Maestro, como sabemos, pues cómo se conduce ahora todo el sistema judicial mexicano, no nada más la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino pues todos los juzgados, a todo nivel. Como ministro, y se lo digo porque usted va a llegar a ser ministro, ¿qué es lo que espera encontrar al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo se va a conducir? ¿Cuáles son las sugerencias que tiene? ¿Va a trabajar en equipo con los demás ministros? ¿Sí? Pero sobre todo me interesa una pregunta. ¿Cómo se va a resarcir la justicia que no se ha ejercido al pueblo de México? Pues sí, son muchas preguntas. Mira, lo primero, querido Ricardo, es que yo espero encontrarme pues en un día de celebración. La última vez que fui a la Corte, por invitación de la ponencia de la ministra Batres, a dictar una conferencia magistral sobre la crisis de la filosofía del derecho de los juristas, yo me encontré una Suprema Corte como siempre la he visto. Un edificio impoluto, hermoso, pero vacío, desanimado, o sea, sin alma.
¿no? Yo creo que la Suprema Corte de Justicia debe ser otra cosa. Hay que abrir la Suprema Corte de Justicia al pueblo de México. Así como ahora la gente entra y sale del Palacio Nacional, así como la gente entra y sale del Palacio Legislativo de San Lázaro, así tiene que ser también la Suprema Corte de Justicia. Y eso no existe. Están ahí los murales gigantes y los admiran y demás, pero no hay gente. Ahí no está el pueblo. Es una institución del pueblo. Eso es lo primero que yo quisiera ver, un espacio físico distinto, un edificio abierto al pueblo de México. Eso sería simbólicamente, imagínense el mensaje que sería eso, políticamente lo que es eso, es bien potente, eso hay que hacerlo, ¿no? Claro. Hay que llevar las calles a la Suprema Corte de Justicia, hay que llevar al pueblo a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, es lo primero que espero ver. Luego, a lo siguiente que nos vamos a enfrentar, y es un problema muy serio, pues es el acumulado de asuntos que no se han resuelto. ¿Y qué es un acumulado? Que se viene arrastrando de generaciones, pues, ¿no? Asuntos que no se terminan de resolver, son muchísimos, hay una gran saturación, unos se adelantan y muchos se atrasan, ¿no? Quién sabe con qué criterios, pero así pasa. Pero es un acumulado histórico, ¿sí? Que los ministros que están ahora heredaron y más o menos han ido batallando para sacar y no lo han logrado. Los ministros que vienen lo vamos a heredar, si me toca a mí, se va a heredar. Y luego imagínense, esto no es de ahora, ¿eh? Esto es una discusión de 150 años en el derecho mexicano. Bueno, yo ahorita voy a explicar por qué. Luego, en este periodo de transición, pues, ¿qué está pasando? La Corte ya no podía estar sesionando en salas porque no había quórum. Y luego, ya ahorita de plano dijeron que solamente van a haber asuntos que sean urgentes. Entonces se están acumulando más, en esta transición se están acumulando más todavía, más expedientes. Luego, cuando vengan las elecciones y ya en septiembre entre la nueva composición de la Corte, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que van a encontrar quienes entren? Bueno, pues resulta que todo este acumulado histórico, más el de la transición, más ¿saben qué? Lo que se vaya juntando en lo que pasa, lo que se conoce como la curva de aprendizaje. Entonces, pues va a haber una cantidad de trabajo impresionante. Eso es lo primero al que nos vamos a enfrentar y hay que estarlo planteando ya. Yo creo que se necesita de los ministros que están ahora un diagnóstico muy serio al respecto. Y piensen otra cosa, ya no va a haber salas, ahorita hay 2 salas, solo va a haber un pleno. Luego, ya no va a haber 11 ministros, van a ser 9, son menos ponencias. Entonces, eso tiene que cambiar necesariamente, ¿eh? O sea, se puede convertir en un gran problema porque el cuello de botella se estreche más, o bien es la oportunidad para tomar esto en serio y hacer un cambio importante, que no solamente debe venir del propio Poder Judicial, es un cambio legislativo, tiene que ver con la discusión del juicio de amparo directo. ¿Por qué los tribunales federales tienen que estar revisando las sentencias emitidas en última instancia por los tribunales locales? Debían ser ellos, con la autonomía que gozan las autoridades de las entidades federativas, en este caso las jurisdiccionales, pues la última instancia definitiva, y que salvo casos súper excepcionales, fuesen esos, solamente esos, los que conocieran los poderes judiciales federales, no que ahora un asunto pues más o menos sencillo, normal, cotidiano, de justicia local, pues termina convirtiéndose en un archivo más, en un expediente más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al paso de muchos años y muchísimos vericuetos. Hay que acabar con eso. Y es algo que los autores mexicanos, los juristas mexicanos del siglo XIX tenían presente, tenían muy claro. De entonces para acá se viene discutiendo y no hemos hecho nada, no hemos resuelto eso. Se ha cambiado en muchos aspectos del juicio de amparo, pero no se ha hecho nada en relación con este problema estructural que causa lo que se conoce como el amparo directo. Esas son, pues, 2 circunstancias inmediatas que yo señalaría. Y bueno, luego decía Ricardo que cómo le haría yo, ¿no? Para ir adelante. Miren, lo otro que es urgentísimo es revisar los criterios, las metodologías, los precedentes y la jurisprudencia con la que viene operando el máximo tribunal del país y el conjunto de tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento, esas tesis, esas metodologías, esas prácticas, pues no deja de ser de alguna manera parte del problema, porque no emergen así nada más espontáneamente, no son neutrales. Emergen todas ellas en el contexto de la cultura jurídica neoliberal, son instrumentos de esa cultura jurídica neoliberal
si no revisamos criterios, metodologías, precedentes, si no desacralizamos la jurisprudencia, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a seguir haciendo el mismo trabajo de manera inercial. Entonces, aunque haya nuevas y nuevos ministros electos por voto popular directo, resulta que nada va a cambiar porque van a seguir trabajando como venían trabajando los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia neoliberal. ¿Qué chiste tiene? Tenemos que hacerlo y es urgente que se haga. Eso tiene que pasar desde el principio. Hay que romper con ese pasado, con esos sesgos ideológicos, con estas manipulaciones que se hicieron del derecho mexicano, esta negación de la mejor tradición del constitucionalismo mexicano, que es el constitucionalismo social. No hay que inventar nada, no hay que descubrir a cuántos grados hierve el agua. Lo que hay que hacer es aplicar lo que ya dice la Constitución, porque esos artículos ya están ahí. En el neoliberalismo no se olvidaron de ellos, dolosamente los hicieron a un lado y no los aplicaron. Lo que hay que hacer es reconciliar la impartición de justicia basada en el principio de legalidad con la justicia social que mandata la Constitución. No es una cuestión ideológica, no es politiquería, no es cuestión de partidos, no es cuestión de quién gobierna y quién no. Es un mandato de la Constitución y los jueces constitucionales están para garantizar precisamente esos contenidos de la Constitución. Excelente y completamente de acuerdo. No, no podemos cambiar nada si ocupamos la misma receta y los mismos estándares. Es completamente absurdo. De acuerdo con usted. De acuerdo, mi estimado profe. Gracias, mi estimado Richard, porque es un excelente planteamiento. Bueno, ese conjunto de preguntas que llevan a esto, efectivamente, en verdad. Mil gracias, Richard. Profe, déjeme agregar a esta situación. Una vez visto esto, déjeme retomar una de las partes que comentábamos el día de ayer y que me llamó mucho. Como profesores, tanto Ricardo, usted y un servidor, a diferentes niveles, nos preocupa mucho la educación. Usted comentó ayer algo que es bien importante y quiero hacer énfasis en esto. Hay carencias en la enseñanza del derecho en este país. Me gustaría preguntarle, profe, ¿nos podría ayudar un poco a saber qué carencias hay? ¿Qué pasa con la licenciatura de Derecho? ¿Qué pasa con lo que se enseña en Derecho? ¿Hace falta algo? ¿Hay que cambiar el modelo, perspectiva que se tiene? Y la otra situación que va junto, en la Suprema Corte, los nuevos ministros, ¿cómo podrían, o la Suprema Corte, cómo podría apoyar a este cambio, al cambio que necesita la educación en este país? ¿Cómo sería esta parte, si me lo permite, profe? Mira, a ver, el problema aquí es un problema epistemológico, no es simplemente un problema, digamos, pedagógico, ¿no? De revisar las currícula, la currícula académica. O sea, se tiene que hacer, pero el problema es epistemológico, es un problema muy profundo que luego ya la solución tendría que proyectarse en la revisión de las currículas, ¿no? Y con ello, pues de la literatura, incluso los métodos de enseñanza del derecho, ¿no? Me parece a mí. Aquí esa es la primera pregunta, voy a atenderla. ¿Qué es lo que creo que habría que hacer? Miren, la formación de los abogados, los jóvenes, ¿no? Empiezan, pues siempre yo les pregunto cuando llegan a mis clases, ¿no? ¿Por qué están aquí? No, bueno, es que la justicia, ¿no? Bueno, pues es que queremos ayudar. Algunos casos. Otros son, bueno, pues es que no sabía qué más hacer y, bueno, derecho, ¿no? Porque podía encontrar un trabajo. O bueno, me presionaron en mi casa y aquí estoy. Pero algunos contestan, no, pues la justicia, ¿no? Yo quería ayudar a los demás. Lamentablemente, conforme van avanzando en la carrera, pues eso cambia. Y la justicia pues queda olvidada, ¿no? Es lo último que recuerdan. ¿Por qué? Porque quedan ellos enganchados en una dinámica en donde de lo que se trata pues es de conseguir los mejores empleos, ¿no? La preocupación es, como dicen ahora, por facturar, ¿sí? Ya la justicia queda a un lado, es un mercado competitivo, son individuos que están compitiendo entre ellos, sin lazos de solidaridad, sin ninguna comunidad efectiva, y más bien se están disputando diferentes puestos en el servicio público, en el privado, ¿no? Y siempre en la idea pues muy arrogante, ¿no? De la fama y el prestigio, todo esto está en el ambiente de los que estudian derecho, ¿no? A mí realmente, pues, como siempre he estado en desacuerdo con eso y me parece terrible, por usar una palabra, pues bueno, yo siempre lo he rechazado, pero eso sucede. Cuando pasa eso, pues más bien, como la educación no está orientada
para ayudar a quienes más lo necesitan en una idea de universidad pública dentro de un proyecto de nación, de un Estado social de derecho, sino que está pensado con esta dinámica individualista de la competencia para beneficio propio, pues resulta que lo más conveniente es saber operar con las normas, es decir, un aprendizaje meramente técnico. Los abogados se limitan a ser técnicos del derecho, instrumentos para conseguir fines de quienes puedan pagar sus servicios. Eso es. Y mientras más técnicos, más carrera tengan, más títulos tengan, pues parece que pueden cobrar más. Lo cierto es que ya cuando eso sucede, miren, la idea de justicia ya no aparece por ningún lado, porque ya de lo que se trata es de ser buenos técnicos para venderse mejor. Ese es el gran problema, porque así está orientada la formación jurídica, queda subordinada a pues la demanda del mercado de trabajo. Entonces, no tenemos nosotros abogados que puedan, que tengan, ¿cómo les vamos a pedir que tengan conciencia social, mucho menos compromiso social? ¿Cómo les vamos a pedir que vean por el otro? ¿No? No lo pueden hacer. Cuando se enseña derecho ambiental, y esto es muy gráfico, ¿en qué se está pensando? Quienes estudian derecho ambiental, pues el óptimo es trabajar para la empresa y ayudarle con la tramitación de sus manifestaciones de impacto ambiental para que puedan dañar el ambiente de manera impune, ¿no? Si les va mal, bueno, pues van a terminar trabajando en la Semarnat o en el gobierno, ¿no? En alguna de estas instancias que ven temas ambientales, como burócratas. Pero en lo que nadie piensa cuando estudia derecho ambiental es en cómo, en una universidad pública, porque esto es diferente en las privadas y es otro rollo, pero en las públicas, en lo que no están pensando es en formar abogados que apoyen, que respalden, que acompañen procesos sociales de defensa del territorio y de los recursos naturales en las diversas comunidades del país, pues que se ven afectadas por megaproyectos de desarrollo, de infraestructura, etcétera, ¿no? En eso nadie piensa, por eso no se forman abogados así. Se forman abogados técnicos que son individuos que compiten entre sí en un mercado de trabajo que es muy complejo por los mejores salarios para facturar más. Esa es la miseria de la enseñanza del derecho, no solo en nuestro país, esto pasa en muchos lugares, pero eso pasa en México. Por eso, pues cuando viene una reforma tan radical como la que está ahora implementándose, pues no debe sorprendernos el afán reaccionario, ¿sí? Con el que se manifiesta la comunidad jurídica nacional. No es una cuestión personal de que sea una ministra, un juez, un abogado por aquí, por allá. No, es una cuestión estructural que tiene que ver con la educación. Entonces, no se trata de cambiar materias, de sumar, de quitar materias, no es tan fácil. Es una cuestión de perspectiva sobre qué es lo que se está enseñando, para qué se les está enseñando a ser abogados en esta sociedad. Ese es el problema, ¿no? Y eso es en lo que tendríamos que enfocarnos, porque detrás de eso lo que hay es una cierta concepción del derecho. El derecho como si una concepción matematizante del derecho, formalista, muy apegada a la tradición del positivismo jurídico, en donde el derecho es un conjunto de normas abstractas que pues tienen un cierto orden lógico deductivo, ¿no? Y del otro lado, una visión del derecho como un producto cultural históricamente determinado, sujeto a un montón de situaciones, contextos, contingencias sociales, ¿no? Y prácticas. Son dos visiones distintas. En la primera, ustedes no necesitan un abogado con pensamiento crítico, no necesitan un abogado con conocimientos interdisciplinarios, no necesitan un abogado que sepa escuchar, que se pueda acercar al pueblo de México. Lo que ustedes necesitan es un abogado técnico, que ni hable, ni tenga sentimientos, ni empatía por nada, simplemente que sea efectivo, ¿sí? Y que le resuelva el problema y ustedes le paguen. Eso es todo lo que necesitan. Esa es la miseria. Del otro lado, con una concepción distinta del derecho, pues lo que se requiere son abogados que tengan una capacidad de juicio crítico, de pensar por cuenta propia, que puedan pensar por cuenta propia, abogados socialmente comprometidos, con conciencia de cuál es el lugar histórico en el que existimos, ¿no? Con conciencia de las problemáticas del país, que sepa que el derecho influye positivo o negativamente en lo que sucede en nuestro país, ¿no? Que puede ser un factor de cambio social y de atención de grandes problemas nacionales. Es bien diferente, y depende del concepto de derecho. Depende, pues, de la manera en la que estamos educando, los objetivos con los que educamos a las nuevas generaciones de abogadas y abogados. Ese es el problema, ¿no? En relación con la educación jurídica. Ya sobre eso, pues sí, vamos a ver qué materias son, a qué hay que darle prioridad, qué es lo más importante. En un Estado social de derecho como el nuestro, pues el derecho social va primero. Lo que pasa es que en el neoliberalismo, el derecho social no solamente se fue al final, intentaron destruirlo.
Intentaron destruir el derecho agrario, el derecho laboral, no pelaban al derecho indígena, les vale el derecho de los consumidores, lo que prevaleció es el derecho de las empresas, el derecho mercantil, eso es lo que prevaleció, ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que tiene toda esta complejidad, ¿no? El tema de cómo, pues, cómo cambiar la educación jurídica en nuestro país. Déjeme agregar aquí 2 cosas, profe. Esto que hablaba de la miseria del derecho y la expresión, como decía, tiene que ser el abogado de esta manera solamente efectiva, sin tener esa visión, hace una descripción que yo le he escuchado en muchas escuelas particulares, ¿eh? Y he tenido una discusión brutal, pues, por hablar de cómo es el derecho en esa parte. Aquí déjeme agregar lo que me llamó mucho la atención, el concepto de derecho, ¿por qué estamos estudiando derecho? Recuerdo que en mi bachillerato teníamos una materia que se llamaba Nociones de Derecho Positivo Mexicano. No podíamos empezar en esa etapa a enseñarles a los jóvenes en verdad qué es el derecho, no solamente decirle los primeros artículos son garantías individuales, estos artículos son de esto, apréndanse el 3, el 27, el 123, sino más allá empezar qué es esta parte del derecho el concepto para qué, porque eso es conocimiento general, por lo menos en el bachillerato que yo estuve en UNAM, ese conocimiento general te ayudaba a que el siguiente año, en el quinto año, tú con lo que te habían dado, tanto secundaria y esos 2 años de bachillerato, decidías qué área tomabas. Entonces, esa materia se vuelve parte para ayudar a definir que si a alguien le gusta el derecho, tuviera que tener estos conceptos y no hablar de repente de ese derecho, como bien lo dices, me gusta llamarlo así, derecho mercantil, con la explicación que ha dado, porque ya muchos maestros les enseñan eso en esa materia y eso es muy triste, muy, muy triste. Perdón, no sé cómo ve usted esa parte, si en el bachillerato se podría implementar o incluso hasta en la secundaria, ¿por qué no? Mira, dame 10 segundos para contestarte con más ganas. Dame 10 segundos, voy a traer una cosa que les va a gustar. Espera. Claro que sí, profe. Porque sí, recuerdo esa materia, mi estimado Richard, y la verdad es que a mí, por lo menos, la maestra que me lo dio, a mí me ayudó, incluso estuve a punto, mucha gente no lo sabe, estuve a punto de estudiar Derecho, les voy a ser muy franco. Órale, mira, yo creo que, a ver, el derecho forma parte de nuestras vidas, ¿no? Ujú. Pero es algo tan ajeno que la gente le tiene repugnancia, porque para la gente el derecho son problemas y son Así es. abogados y es dinero que se pierde, ¿no? Y es meterse en un mundo, pues, escabroso donde uno nunca sale bien parado. Sí creo que esto tiene que ver con, pues, con una, lo voy a decir así, una cultura política de masas, pero es una cultura fascista la que hace que la gente se despolitice, se desinterese de los asuntos públicos y por supuesto se sienta ajena al derecho, porque ahí el derecho se convierte en un instrumento de dominio de masas. Ese es el asunto de fondo aquí, ¿no? Y de esa manera se pueden controlar mejor las conciencias y las actividades de las personas en una sociedad. De lo que se trata es de reconciliar al derecho con la sociedad, pero para eso pues debemos llevar adelante una reapropiación social de lo jurídico y una reconstrucción participativa de la justicia. Yo en todo esto, y lo digo porque pues luego van a pensar que yo estoy inventando todo esto para la campaña y me volví loco. Miren, yo escribí esta trilogía de libros y lo hice desde hace muchos años y es un trabajo de más de 20 años, ¿no? Crítica marxista del derecho, materiales para una introducción. Escribí La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? Es un libro pues muy reconocido en México y en varios países del mundo. Este otro lleva años agotado y es el libro que pues colocó los estudios críticos del derecho de nueva cuenta en el horizonte de la reflexión en el mundo. Eso es este libro, ¿no? Y este último, que es el más reciente, que cierra esta trilogía, en defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético, el fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho en el siglo XXI. Con estos libros, este es un libro donde hago toda esta crítica epistemológica de filosofía, porque yo estudié filosofía, ¿no? Y critico todos estos dogmas del pensamiento jurídico conservador, tradicional, reaccionario, porque eso es lo que no nos permite avanzar. Si se quiere entender el meollo profundo detrás de la reforma judicial y los procesos de cambio jurídico institucional que está viviendo México,
pues es muy importante leer estos libros. Yo no los escribí pensando en eso, pero son libros que van con la época, son libros que tienen que ver con el momento en el que estamos todos nosotros. Y bueno, ahora que yo tengo la oportunidad y que la gente se está enterando de mis ideas y me está conociendo, pues resulta que mis libros tienen mucho sentido, más allá para los círculos cerrados donde ya circulan y son muy exitosos, resulta que ahora mis libros tienen sentido, porque ahí es donde yo debato todos estos temas. Si alguien me quiere debatir estos temas, pues que escriban libros contestando los míos. Ese es el trabajo académico. Y así es como yo entiendo que habría que dialogar, ¿no? Entonces, esto que estoy planteando, pues yo lo he sustentado ya, pues en muchas otras ocasiones desde hace muchísimos años. Solamente que nadie me escuchaba. No tenía yo oportunidad de decir todo esto en espacios tan amplios como es el de ustedes, ¿no? Le agradezco, pero aquí quiero, sí, déjame poner rápidamente un paréntesis antes de irnos con la pregunta que trae Richard al respecto también. Profe, dos cosas, no son los únicos libros que he escrito, eso también hay que comentarlo. Sí. Y la otra situación, estos libros, ¿de qué manera se pueden comprar de forma PDF? ¿Se pueden encontrar de alguna otra manera? ¿Quién los publicó para que la gente los pueda conocer? Porque Claro, esto de filosofía es bien importante. Mira, yo además pues he coordinado algunos libros, ¿no? Un libro sobre devastación ambiental y conflictos socioambientales en México, junto con el doctor Andrés Barreda, en Editorial Itaca. También coordiné ahora con el CONACYT, el Fondo de Cultura, junto con una colega del Ecosur, pues coordiné un libro sobre la política de ciencia en México, reflexiones desde el pensamiento crítico. He participado en muchos otros libros. Y bueno, tengo también otros donde pues he escrito cantidad de cosas, ¿no? Sobre temas mucho más concretos, que tienen que ver pues con mi expertise en DESCA, en Derechos Colectivos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Luego, pues estos libros los consiguen ustedes directamente en la editorial Itaca, que es quien me publicó mis dos primeras obras como autor único en editorial Itaca. Aunque bueno, está agotado, pero lo pueden conseguir ya también en la versión digital, ahí lo pueden conseguir. Y otro, en defensa de la crítica jurídica, yo no lo escribí para discutir con los autores mexicanos, porque lamentablemente aquí no hay con quién discutir, ¿no? Y lo saben mis colegas en la Facultad de Derecho, porque yo me encargo de esta clase y de la capacitación en estos temas. Yo lo escribí para discutir con los autores extranjeros que vienen a México a vendernos falsas ilusiones, que vienen a México a vendernos súper caros sus cursos, que no dicen nada. Para eso fue que lo escribí, ¿no? Para discutir con ellos. Este libro lo publicó la editorial Ubiyus, también ahí lo pueden ustedes conseguir en la tienda de Diuris. Incluso si entran pues al sitio web que tengo yo habilitado con mi nombre, pues ahí también pueden encontrar parte de estos materiales para que comiencen la lectura. Y bueno, pues antes de que inviertan en esto, pues más bien vean si les gusta o no les gusta lo que viene ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo pueden conseguir y hay un montón de artículos y textos míos circulando en la red. Soy autor de más de 70 artículos científicos de difusión en revistas mexicanas y extranjeras, precisamente sobre estos temas que discutimos, que son los temas que me interesan y me parece que son los temas del presente. Y bueno, la situación iba porque efectivamente en la página de raimundomendoza.com, que es más, si ustedes entran en su X Twitter, ahí está directamente el link y ustedes pueden entrar a la página haciendo la presentación que ayer leíamos para ustedes y ustedes pueden encontrar los links para ver su material efectivamente y le compartía eso. Efectivamente, sabemos, hablaba ahorita del trabajo que he tenido en esta parte académica y hay un trabajo ahí que no hemos hablado porque es muy extenso, en verdad, no es broma. Hay una parte de servidor público en la ley de ciencia, que esa ley de ciencia sé que se la está saboreando el profe Raimundo, pero mire, profe, por eso le pedíamos la otra entrevista, porque ahí nos gustaría desglosarlo, porque ese es un tema muy amplio el de la ley de ciencia, la importancia. Complejo, es bien complejo. Sí, es sí. correcto, entonces por eso es que le pedíamos para tomar esa parte. Ojo, Richard, bueno, me gustaría, si me lo permite, cerremos, profe, con la pregunta que tiene Richard al respecto en este momento. Mi estimado Richard, si me lo permites. Richard, Tu audio, Richard. Quería ahondar nada más en esto de la educación. Tuve la oportunidad de trabajar en el sistema educativo en secundarias y pues la podredumbre comienza
desde muy abajo por los intereses económicos que ya se manejan, en vez de los intereses formativos de una mejor sociedad desde el principio. Y entonces, pues a través del tiempo se han ido petrificando estas maneras de pensar, estas maneras de actuar y estas maneras de formar ciudadanos buenos que sirvan a su propia sociedad. Sí, Así nada es. más nada más quería comentar esto, ¿sí? Y pues no sé, maestro, si quisiera platicarnos un poquito cómo está la situación de la soya transgénica que usted Claro, manejó. claro, me habían dicho, claro. Miren, bueno, pues es un asuntazo. Yo estos días que me han estado preguntando el tema en distintos medios, pues he ido recordando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de todo lo que pasamos, porque fue bien difícil, ¿no? Y bueno, pues mi cariño y todo mi respeto para los compañeros en las comunidades en Bacalar, para los compañeros de EDUCE en su momento, que son quienes me dieron la confianza para trabajar con ellos y acercarme, porque quienes se rifaron fueron ellos, ¿no? Pero miren, el asunto es que en México tenemos pues la CIBIOGEN, que es una comisión intersecretarial de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Pero durante muchos años, pues la CIBIOGEN, más que ver temas de bioseguridad de transgénicos, bioseguridad en relación con el interés público nacional respecto a los transgénicos, pues era más bien una instancia, y espero que no se vaya a convertir otra vez en eso, una instancia de promoción de los organismos genéticamente modificados en México, que tenía como su gran comparsa y encubridor, pues al mismísimo CONACYT, ¿no? Junto con la Academia Mexicana de Ciencias y un montón más de organizaciones y empresas donde pues investigadores de antaño se habían vuelto pues emprendedores y ya eran innovadores tecnológicos de estos temas, ¿no? Es una historia muy conocida, o sea, yo ni tengo que dar los nombres porque la verdad ni me acuerdo, ni me quiero acordar de ellos, ¿no? Me duele la cabeza, pero es una historia bien conocida, ¿no? Cómo funcionaba esto. Entonces, pues lo que hacían era ir generando los permisos en los distintos, pues con los distintos niveles, ¿no? Primero, pues la experimental, luego ya la piloto, la experimental, luego ya la comercial, y fueron avanzando con distintos productos. O sea, ya lo que le estaban tirando, pues era el maíz, que fue cuando vino la gran reacción, pues de parte de comunidades indígenas, campesinas y también de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? También de la academia, de investigadoras, investigadores, pues muy importantes, ¿no? Que salieron a la defensa del maíz y en general de las semillas. Ahí es donde yo entro, pues a la red en defensa del maíz, en la unión de científicos comprometidos con la sociedad, y por ese camino es que, pues la vida me va llevando a Bacalar, a ser parte de esta resistencia y esta defensa frente a los transgénicos, pero que había sido impulsada por el mismo Estado mexicano, en contubernio con las grandes empresas transnacionales y el gobierno de Estados Unidos. Muy interesado pues en la conquista del mercado de la alimentación, más del maíz, porque en México es donde más maíz se consume en el mundo. Por supuesto que sí, de eso se trata. La controversia reciente en el TEMEC, en el panel del TEMEC, que se resolvió en diciembre pasado, pues precisamente es lo que indica, precisamente expresa esto, pero es un conflicto de décadas, o sea, esto ya tiene 20 años, ¿no? Poquito más que está discutiendo, pero se viene a expresar, pues este último paso, pues ahora en lo que pasó con el panel del TEMEC, ¿no? Bueno, además, habría que saber que la legislación en México sobre el tema, ¿saben cómo se le conoce a la ley? Pues es la ley Monsanto, la ley de bioseguridad de OGMs se le conoce coloquialmente como ley Monsanto, porque lo que se presume o se sabe por algunos, pues es que la iniciativa la presentó la empresa Monsanto, ¿no? Eso, bueno, pues yo pude corroborar todos esos intereses que estaban en juego, precisamente participando en los juicios contra Monsanto, en contra de este permiso para soya, para la siembra comercial de soya. Profe, déjeme interrumpirle rápidamente. Una situación. Estamos hablando que esto lleva más de 28 años, más 25 años, más o menos. Y déjame comentarle por qué. Estudiando en la carrera, nos querían convencer de la parte transgénica dentro de la carrera para que hiciéramos investigación para eso. Por eso compruebo lo que usted está diciendo. Nos tocó en la carrera investigadores que nos pedían trabajar para comprobar esa parte transgénica de lo que está hablando. Y solamente otra cosa, el maíz no fue lo único ni lo primero, ¿eh? Se ha trabajado también con frijol y hay también una situación con frijol transgénico aquí en México. Por eso fue el maíz y está también para las semillas. Perdóneme que lo haya interrumpido, solamente para dar este dato.
se intentó el jitomate, la calabaza, Ajá. y lo que está invadido, y parece pues, que no importa mucho, es el algodón. Porque como el algodón no se lo comen, sino que hacen mezclilla, pues parece que no hay problema. Pero lo que está invadido es el algodón. O sea, y ahí falta mucha resistencia, ¿no? Lo que estamos invadidos es el algodón transgénico, sin duda, ¿eh? Entonces, bueno, sí, pues son temas que son complicados, pero son temas que cuando uno logra compartirlo, comunicarlo efectivamente con la población, por supuesto que se interesa en los temas, porque entiende los riesgos que hay implicados, ¿no? No solamente los riesgos culturales, los riesgos ambientales, sino también los riesgos sanitarios, los riesgos para la salud, e incluso lo que se pone en vilo, pues es la propia soberanía alimentaria de nuestro país, que es un pilar de la soberanía nacional. Eso es lo que está en juego en estos casos. Cuando nosotros dábamos la lucha en contra de Monsanto, desde la península de Yucatán, desde Bacalar, Quintana Roo, pues lo que hacíamos era dar una lucha por todas y todos en este país y además en el mundo, porque nos estábamos enfrentando a esa gran empresa con muchísimo poder, nosotros sin recursos, ¿no? Sin abogados, sin lana para viajar, para los montones de copias, teniendo que organizarnos muy bien para poder ir a los tribunales a dejar, en fin, una serie de adversidades que, bueno, ¿para qué les cuento? Pero eso es parte pues de la resistencia que hay en México, ¿no? Y de las convicciones profundas que tenemos en nuestro país y sobre todo, pues es el ejemplo de nuestras comunidades indígenas. Por eso han sobrevivido, sobrevivieron a la invasión de los españoles, al genocidio de los europeos, sobrevivieron también a la fundación del nuevo Estado que también los hizo a un lado. Han sobrevivido y han sido partícipes protagonistas de todas las batallas para la defensa de este territorio que hoy es México. En todas han estado ellos y sin ellos no hubiéramos ganado ninguna. Y aquí estamos, ¿no? Han sobrevivido a los gobiernos neoliberales, sobrevivieron al PRI, a los gobiernos neoliberales, al PAN, aquí estamos, ¿no? Aquí están los pueblos indígenas de México. Esa es la gran enseñanza, porque los juicios contra Monsanto los ganaron indígenas, los ganaron comunidades indígenas. Debemos estar orgullosos, pero son un ejemplo para todos los demás. ¿Dónde estaban todos esos abogados de izquierda que el día de hoy dicen que todos han dado la vida por causas sociales? ¿Dónde estaban? Porque nunca los vimos. Pero si fundaron Morena, profe, fundaron Morena muchos de ellos, recuerde, esa frase es más importante para hacer campaña. Perdón, Bueno, pero algunos sí fundaron Morena, porque sí hay abogados críticos democráticos de izquierda, somos poquitos, pero algunos sí lo hicieron, ¿no? Algunos en la NAT, por aquí, por allá, sí hay algunos, pero lo cierto es que muchos de estos que pues hoy nos toca ser compañeros en esta aventura de las campañas, pues lo cierto es que yo a muchos, yo no los vi nunca, y los necesitábamos, ¿eh? Sí los necesitábamos. híjole, profe, esto se puso sabrosísimo con esta parte de Monsanto, pero le quiero pedir un favor, porque es un tema muy largo. Le pido y así de manera bien atenta, tanto para Cafeína Activa como para Estudio 04, nos regale una segunda entrevista con qué situación. Que la gente conozca el caso Monsanto, en donde también usted entra, no directamente, nos lo comentó indirectamente, pero fue parte de la situación con lo del maíz, pero la ley, la ley de ciencia, que mucha gente no conoce, y lo que usted y la doctora Álvarez Bulla tuvieron que pasar. Para quien no lo sepa, en verdad, lo que tuvieron, por eso es importante que lo conozcan. La ley ciencia que se tiene en el país es gracias a la doctora Álvarez Bulla y a Raimundo Espinosa, y fue algo muy duro, fue algo muy fuerte incluso para mover todo ese cochambre, por no decir esas vacas sagradas ortodoxas que hay desgraciadamente en CONACYT e incluso como investigadores en universidades públicas, desgraciadamente. Para quienes conocemos el caso, sabemos que ese es uno de los grandes, es una de los grandes lastres y piedras que tenemos. La gente se pregunta, ¿por qué no hay investigación en este país? Pues preguntan a las vacas sagradas que se volvieron promotores de todo este tipo de situaciones, como comentaba el profe. Por eso se lo pedíamos, profe, si nos regala esa entrevista para poder platicar sobre este caso en especial ampliamente, dedicárselo a esa entrevista ampliamente, toda la ley de ciencia para que la gente conozca qué es. Claro que sí, con mucho gusto, pues es uno de mi primer gran orgullo de siendo profesionista del derecho, pues fue este trabajo en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Red en Defensa del Maíz, defendiendo pro bono, pues diferentes comunidades en todo el país. Pero mi segundo gran orgullo profesional, pues es haber sido servidor público en el primer gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, la doctora Álvarez Bulla, y habernos tomado en serio
eso de la transformación de las instituciones de nuestro país, porque eso fue lo que hicimos. Y claro, todo lo positivo, pues fue la ley, la extinción de los fideicomisos, el combate a la corrupción, pues mantenernos en la austeridad, y el costo fue muy alto, porque fueron ataques personales completamente irracionales y absurdos, pues de tipo fascista, diría yo, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasamos, ¿no? Pero mira, pues ese era el precio por transformar y por tomarnos en serio lo que teníamos que hacer, ¿no? Como servidores públicos, y yo estoy muy orgulloso, ¿no? Pues de todos esos logros que sí tuvimos. Déjeme agregar algo aquí, por ejemplo, usted trabajó con la doctora Álvarez Bulla. Parte de esto ha sido descalificación al trabajo de la doctora, ¿eh? Claro, claro. Horrible. Y hay que Es una decirlo como tal. de las científicas más importantes de nuestro país, Es correcto. con todos los galardones que ustedes puedan imaginar. Y además, esto que les gusta mucho a los científicos, de cuántas citas y demás, me decían, bueno, decían una vez fuimos al Instituto de Jurídicas de la UNAM y algunos de los fifís ahí decía, bueno, pues nosotros tenemos 1000 citas. Frente a la doctora Álvarez Bulla, Es es correcto. nada. Qué bueno que lo comenta, ¿eh? Le voy a comentar por qué. Miles de referencias que tiene su obra en el mundo. Así En el es. mundo. O Así sea, es. ese es el nivel pues de investigadora que fue directora del CONACYT y que yo estoy muy orgulloso porque aprendí mucho de ella, sobre todo en los momentos de adversidad, mantenernos firmes en nuestros principios y convicciones. Esa es la gran lección ética que me dio a mí la doctora Álvarez Bulla. Y por eso reitero, la ley de ciencia le costó demasiada descalificación a ella en su labor académica, en su trabajo. Eso hay que decirlo abiertamente. Para quien está en ciencia, sabe a qué me estoy refiriendo perfectamente, y un golpeteo, déjeme decirlo con las palabras, asqueroso contra la doctora Álvarez Bulla. Eso hay que decirlo como tal. Pues mi estimado profe Raimundo, algo más que nos quiera ahorita comentar antes de ir cerrando, porque sé que el descanso también es justo y necesario. Nada más que ya en complemento de esto último, ese golpeteo pues no tiene nada que ver con la política de ciencia, no tiene nada que ver con cuestiones de investigación y desarrollo tecnológico. Eran cuestiones, ¿saben de qué? Bien vulgares, de poder y de dinero. Eso fue la discusión, pura vulgaridad en un ámbito donde uno esperaría pues otra calidad de discusión, otros argumentos, otros horizontes de reflexión. Pues no, el problema era dinero y el problema era el poder. Eso es lamentable, ¿no? Pero esa es la situación real. Y eso fue a lo que nos enfrentamos. Sí, desgraciadamente, y te lo digo porque en la parte de ciencia conocemos eso y ha sido algo que muchos hemos criticado, porque el dinero en este país, puedo decir que corrompió a la investigación científica, desgraciadamente. El dinero y lo que dice vulgarmente, esa prepotencia, los cotos de poder, el ser nombrado, el que me den tanto dinero de investigación, para del cual ocupo casi nada para en verdad hacer la investigación, y que nos sentimos bien, algunos investigadores, fíjense, nada más para cerrar con esto, hay investigadores que hacían eso y se sentían bien, siendo chalanes de una empresa, haciendo la investigación ocupando el dinero público, es terrible, o sea, es una mentalidad patética, y a todo eso ya lo platicaremos porque es muy extenso. Profesor Raimundo, le agradezco mucho. Mi estimado Richard, ¿algo más que le quieras preguntar al profe? ¿Algo más antes de irnos? Aquí rápidamente. Así es, Rafael. Si a ustedes les convence el maestro Raimundo Espinosa, después de lo que hemos conversado el día de ayer y hoy, por favor recuerden que es el número 42 en la boleta morada como ministro, ¿vale? Un ejemplo de lo que decíamos, así es, véase filológicas en la UNAM. Es correcto. Y le puedo mencionar otros profesores de libertad. Perdón, Richard, adelante. Sí, comentarle al maestro que pues destruyeron una caja chica de muchos empresarios que se vieron dolidos y por eso criticaron tanto el trabajo de la doctora Pulla y de usted, por supuesto. Y recordarle a nuestro auditorio y a nosotros mismos también que el doctor Raimundo va en la boleta número 40, en la boleta morada con el número 42 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias y buenas noches. Sí, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, la confianza. Ya no sé cuánto tiempo habíamos planeado, pero lo que se nos fue estuvo muy bien. Yo les agradezco mucho, fluyó mucho, hasta se me fue el sueño y un poco el cansancio que ya traía platicando con ustedes de estos temas que me apasionan, porque pues es la defensa del país, la defensa del
de los recursos del pueblo de México, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando, del rescate de instituciones públicas. A mí me apasiona mucho, les agradezco mucho, Enrique, Ricardo, pues esta apertura y estas conversaciones que tenemos. Yo estoy, por supuesto, siempre pues en la mejor disposición de conversar sobre estos temas con toda apertura. No digo que yo tenga la verdad ni que mi palabra sea la última, ¿eh? Yo siempre estoy abierto pues para platicar con ustedes y con su audiencia, escuchar a su audiencia. Yo aprendo mucho escuchando también y reflexionando en colectivo. Entonces, bueno, pues sí, yo aparezco en la boleta morada como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, el número 42. Y pues muchas gracias a ustedes y muy buenas noches también para su audiencia. Recordar a la audiencia, el día domingo tenemos un programa especial para enseñarles las diferentes boletas, cómo votar, y previo a ello también estaremos haciendo el sábado, repetiremos estas entrevistas en Cafeína Activa en Estudio 04, y el domingo sacaremos parte de lo que platicamos con el profesor en un programa especial. Estaremos platicando sobre esto previo al video que vamos a hacer, bueno, al programa que vamos a hacer sobre cómo votar. Antes que nada, te reitero, mi estimado Raimundo, el espacio está abierto. La finalidad, creo yo que para ningún candidato una entrevista es suficiente, y te agradezco infinitamente porque sé que estás desde las 5 y ahorita te vas prácticamente a dormir porque inicias a las 5. Vienes, Sí. déjame comentar a la gente, estuviste en la Ibero, Toluca, fue un relajo completamente toda esta parte, el movimiento, y Sí. no es sencillo, y te agradezco siempre la disposición al respecto. Es más, voy a quemarlo. Entró el profe y dijo, va, y venía echando el bofe, así tal cual, y luego nos esperamos, tú me dices, no, a darle, órale, vámonos con Tokio. Te agradezco la actitud, Raimundo, en verdad, te lo agradezco, mil No, gracias. no, a mí me gusta y me gusta vivir con pasión lo que hago, porque sé que es un compromiso social y es un compromiso con la historia. Y más allá de que yo sea o no sea ministro, eso es lo que uno tiene que hacer cuando es de izquierda. Y de eso se trata esto. Yo comparto contigo eso. Si la vida no se vive con pasión, no entiendo cómo, para qué no vivirla. Comparto mucho esa parte. Pues, compañeros, él es el candidato a ministro Raimundo Espinosa, boleta morada número 42. ¿Vale? Recuerde que usted va a elegir cuatro de sexo masculino. ¿Ok? Y aquí le presentamos al primero que ha aceptado estar en el canal, no una, dos veces con nosotros, y agradecido que nos aceptes las otras, porque de ese trabajo hay mucho, y de ese, créeme, Ricardo y un servidor hemos estado revisando, no solamente nosotros, también en el chat, Percy, la profesora de Libertad, el profe Santiago, los compañeros Cannondale. Te agradezco y les pedimos de la manera más atenta. No estamos haciéndoles preguntas a lo menso, no es nuestra intención es escarbar para saber si trabajaron con el pueblo, cómo trabajaron por el pueblo, cómo trabajaron con la gente. Aquí no nos interesa que nos digan, fundé Morena, amo al peje, cabecita de algodón, Claudia. No andamos en eso, tenemos que ser, aquí somos abiertamente de izquierda, y agradecemos mucho que nos permitas hacerte las preguntas tal cual, porque nunca le dijimos a Raimundo, ¿nos aceptas esta? No, Raimundo, queremos preguntar todo esto, y es más, el día de ayer hasta le cambiamos las preguntas, por eso nos habíamos tardado, ¿eh? No es broma. Nada más para que vean que así lo estamos trabajando y así lo seguiremos haciendo. Te agradezco y me gusta ser abierto con el público y con la gente, porque esto es diálogo circular. Raimundo, descansa, ten una excelente noche, mil gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, saludos, saludos. Abrazo. Bye, bye, un abrazo. Él es Raimundo Espinosa, candidato a la Suprema Corte con el número 42, como lo habíamos comentado. Mi estimado Richard, creo que fue otra gran entrevista. Hay mucho, y lo decíamos el día de ayer en Cafeína Activa. Si usted se perdió la entrevista de ayer en Cafeína Activa, no se la pierda. En verdad, el chat que la vio sabe que no tiene desperdicio. Hemos estado desmenuzando, y ahí le agradezco muchísimo a mi estimado Richard, que hemos estado desmenuzando y buscando e informándonos del trabajo que tuvo el profe. Y ojo, porque el día de ayer, nada más porque el profe fue bien sencillito, porque la cantidad de casos que él revisó y que se ganaron y en los que apoyó a comunidades indígenas son muchísimas, muchísimas, podría decir cientos, sin equivocarme, ¿eh? Entonces, es para que más o menos vayamos viendo lo que estamos haciendo. Gracias, mi estimado Richard, te agradezco. Oye, por cierto, ya revisé en YouTube y sí hay una bronca, estoy checando eso. Dame chance para que mañana ya estés, Richard. Una disculpa, porque no, ya me quejé con ellos en la madrugada y acabé como por ahí de las 5 de la mañana con la queja.
te agradezco y estamos al pendiente de eso, ¿eh? Sí, Así es, en el Richard. desarrollo del programa me sacó como unas 10 veces. Sí, desgraciadamente, también tenemos problemas con el StreamYard en esa parte, se los hemos comentado, y pedirles de la manera más atenta a todos ustedes, échenos la mano con el poderoso like, ayúdenos con ello porque es lo que nos permite seguir creciendo y seguir llegando cada vez a más y más personas. Les comparto, vamos a cerrar transmisión y vamos a programar y abrir la otra transmisión que vamos a tener al profe Jesús Soto Santiesteban para estar platicando de los diferentes temas. Mi estimado Rafa, esta es tu casa. Mi estimado Rafa, excelente noche. Gracias por estar por acá, en verdad. Mil gracias. Gracias, Richard. Abrazote enorme, hermano. Sabes que te estimo mucho. Gracias, en verdad. Dice, hasta la pila me prendió. Sí, y reitero, no solamente aquí, también vean las entrevistas que ha tenido con Meme, en Contralínea. O sea, abiertamente estamos nosotros queriendo poner un grano de arena para que vayan conociendo a los demás compañeros. Lo que sí aclaramos es que mientras estemos aquí, el equipo de Estudio 04 haciendo las entrevistas, ahorita le hemos hecho Richard un servidor, no nos vamos a andar con medias tintas en preguntas, no vamos a hacer preguntas a modo, estamos buscando el trabajo que se ha tenido en verdad de todos los candidatos. Y si hay algo que no nos gusta, hay algo que cuestionemos, lo hemos sido, lo vamos a hacer, y de hecho lo hicimos, es decir, a ver, como profesor, ¿qué sucede? ¿Qué piensa de esto? Ayer fue el término de justicia, dinos qué es justicia para ti, o sea, ¿cuál es el punto? Es que esto sirva, no que sean preguntas más, ¿vale? Mi estimado Richard, ¿algo más que quieras agregar antes de retirarnos, mi estimado Richard? Tu audio, mi estimado Richard. Nada más agradecer el haber estado con grandes personajes como el maestro Raimundo y desde luego contigo, y pues qué mejores personajes que toda tu audiencia. Muchas gracias y buenas noches. Comparto contigo, mi estimado Richard, y te agradezco en verdad mil gracias. Y ojo, nada más no se pierdan las siguientes entrevistas que vamos a acordar, porque hay que hablar de la ley de ciencia y vamos a platicar cómo fue el golpeteo que tuvieron tanto el maestro Raimundo como desgraciadamente la doctora Álvarez Bulla en esa parte, ¿vale? Es triste y quien esté en ciencia sabe a qué nos estamos refiriendo. Por eso es que también es importante hablar del tema para que sepan el descagadero que fue, así, perdónenme que se los diga de esa manera, o el calabaceadero que es CONACYT. Y que remover eso, que le tocó a Álvarez Bulla, no fue nada sencillo. Nada sencillo. A veces creo que hasta injusto la calificación que se le da. En verdad. Mi estimada Guillermina, abrazo muy grande, queridísima Eloísa, abrazo muy grande. Mi estimado Lalo, abrazo enorme, te mando un abrazote, mil gracias, canalazo, abrazo grande. Reitero, cerramos esta transmisión, regálenos unos minutos para colocar la otra transmisión. Estoy acá, literalmente estoy acabando la carátula, no es broma, pregúntenle a Richard, estábamos haciendo, y subo la carátula y nos vemos con el profe Jesús Soto Santiesteban, si me los permiten, más o menos en unos 20 minutos, déjenme cenar algo porque hemos andado muy movidos y pasando corajes y apenas vamos a comer algo en todo el día, ¿vale? Mi estimado Lalo, gracias por confiar en el proyecto, hermano, en verdad te lo agradezco, mil gracias. Mi estimado Richard, vámonos a descansar, agradeciendo públicamente no solamente la participación de todos ustedes como audiencia, de Richard por estar haciendo la revisión, por estar haciendo esto, al equipo que está con el doctor, con el maestro Raimundo Espinosa, también a mi estimada Magali, le agradezco mucho por la atención que tiene con un servidor, por no desesperarse también con un servidor, porque le mando demasiados audios para que podamos tener la entrevista, las preguntas, toda esta situación, en los tiempos, y en verdad agradecidos con Raimundo, con Magali, con la atención, en verdad, mil gracias, y a mi estimado Richard por estar haciendo esta labor con nosotros. Regresamos 11 de la noche, estamos aquí, voy a programar ahorita, va a parecer a lo mejor como 11:30, algo por el estilo, pero vamos a iniciar 11 de la noche con el doctor Jesús Soto Santiesteban, ¿vale? Mi estimado Richard, vámonos a descansar, hermano. Para toda la audiencia, les agradecemos a nombre de mi estimado Richard Robinson, un servidor, Enrique C. Moreno. Esto fue el especial de Estudio 04. Mi estimado Richard, ¿algo más que quieras agregar? Especial de Estudio 04. Mi estimado Richard, ¿algo más que quieras agregar? Ya ven, el stream ya nos está jugando feo. Perdón, Richard, adelante. Sí, no, nada, ya agradecí, me siento muy orgulloso de participar con tu maravilloso auditorio y desde luego con todo el equipo. Gracias, buenas noches. Nos vemos en unos minutos más aquí en Estudio 04. Esto fue el especial entrevista al candidato a ministro Raimundo Espinosa. Literalmente cerramos
y nos vemos en unos minutos. Let's get stretching.